Buenos días y feliz Día del Padre. Hoy aquí en México estamos celebrando el Día del Padre y sí es algo que celebrar. Ustedes pueden encontrar fácilmente estudios donde se ve que la figura paterna eh, tiene una gran relevancia en cómo nos desarrollamos desde pequeños hasta llegar a adultos y cómo eso va a afectar la manera en que vivimos nuestra vida. También el papel de la mamá es muy importante. Pero tendemos a asumir más que la mamá tiene esa conexión con los hijos y los padres tienden a ser más los que están ausentes. Entonces hay que celebrar a aquellos que son papás que están en la vida de sus hijos y que están buscando cumplir lo que Dios les ha pedido como padres en cuanto a la vida de sus hijos. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. En la Escritura tenemos varios padres, vemos la relación de padre a hijo en varias situaciones y me encantaría decirte que hay padres perfectos en la Escritura, pero no los hay. El único es Dios Padre. Dios se presenta como Padre y Él sí es un Padre perfecto que está involucrado en nuestras vidas y que nos da todo lo necesario para que lleguemos a ser personas de bien, adultos bien desarrollados. Pero fuera de eso, los demás personajes que vemos en la Escritura como padres, todos tienen sus defectos, todos la riegan en algún momento. Me gustaría que viéramos a uno de estos papás en la Escritura y a través de eso aprendiéramos el cómo nosotros podemos ser buenos padres para nuestros hijos. Y por cierto, nunca es tarde. Quizá tus hijos ya son mayores, ya han dejado tu hogar. Tú puedes continuar teniendo un impacto positivo en sus vidas. Y conforme consideramos esto, hay algo que quiero que quede claro en tu mente y que lo vayas considerando conforme hablamos de estos padres. Y es que Dios nos dio sus mandamientos para darnos vida. Si no has entendido esta verdad de tal manera que la vivas, te estás perdiendo de vivir la vida abundante. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él dijo que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Una vida plena, una vida con propósito. Y esa vida se vive cuando nosotros entendemos los mandamientos de Dios y cómo eso nos lleva a vivir esta vida. Ten eso en mente conforme vemos a la historia de un papá en la Biblia, que es uno de mis personajes favoritos, es el rey David. He estudiado su vida varias veces en grupos, en la narrativa lo hemos comentado. Es un personaje que es descrito por la Escritura misma como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre íntegro, un hombre de principios, un hombre humilde, un hombre muy respetuoso de la santidad de Dios, un hombre que respetaba al ungido de Dios, un hombre que se entregaba por las personas que Dios le había dado a su cuidado, que guió al pueblo de Israel como su rey, que hizo un pacto con Dios respecto a esto. Pero un hombre que también tuvo fallas, y una de esas fallas tiene que ver con sus hijos. Cuando David ya era grande, ya estaba grande, de hecho ya empezaba con muchas dolencias, con muchas debilidades. Uno de sus hijos, viendo que David está por morir, se quiere proclamar rey. Este es su hijo Adonías. Y la Escritura nos dice, en 1 de Reyes 1, del 5 al 7, lo que estaba pasando. Dice, entre tanto, Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo, yo seré rey. Y preparó para sí carros, hombres de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Su padre nunca lo había contrariado preguntándole, ¿por qué has hecho esto? Él era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón y había consultado con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, que respaldaban a Adonías. Y aquí nos dice que Adonías, nuevamente pensamos en David, estaba en su cama, ya muy débil, ya sin involucrarse mucho en los asuntos del reino, por morir. Y Adonías empieza a decir, yo seré rey. Y prepara una comitiva que fuera con él, donde había carros, donde había hombres a caballo, y había 50 hombres, nos dice, guerreros, que corrían delante de él. La gente veía pasar eso y decía, wow,
Aquí va un hombre poderoso. Y él decía, yo seré rey. Nos describe también a Adonías como un hombre muy hermoso. Y nos dice que había nacido después de Absalón. Absalón ya había muerto y por tanto Adonías era el más grande de los hijos que le quedaban a David. Y aunque en el pueblo de Israel, David era apenas su segundo rey, los reyes lo señalaba Dios. Dios era el que escogía al rey. Pero Adonías, quizá viendo cómo se comportaban los otros países, pensaba, si yo soy el hijo mayor, voy a ser el siguiente rey. Y nos dice que había recibido el apoyo de Joab, que era el comandante del ejército, y de Abiatar, que era un sacerdote. Entonces, Adonías se estaba presentando a sí mismo como el rey y quería dar una imagen muy poderosa con todos estos hombres, esta comitiva que lo acompañaba. Nos dice que era muy hermoso, era el hijo mayor de David y además es apoyado por el capitán del ejército y por el sacerdote. Tenía tanto a los militares como el aspecto espiritual de la vida de Israel apoyándole a él. Y en medio de toda esta descripción de lo que está haciendo Adonías, nos dice la actitud del rey David hacia él, nos dice, su padre nunca lo había contrariado preguntándole, ¿por qué has hecho esto? Y no solamente en esta ocasión, de hecho David no sabía lo que Adonías estaba haciendo, sino que nos está hablando de la vida, de la manera como David educó a este hijo, y podemos pensar que también a sus otros hijos, donde cuando los veía actuar mal, no los cuestionaba. Dice que no los había contrariado, no quería hacerlos enojar. Y debido a eso, básicamente, no los disciplinó, no les enseñó los mandamientos de Dios para que tuvieran una vida correcta. Y eso se da no solamente con Adonías. En las Escrituras nosotros vemos que muchos años antes, el hijo mayor de David tuvo varias esposas y tuvo hijos con estas esposas. Y el hijo mayor de David se llamaba Amnón. Y Amnón no se enamora, sino que tiene un crush, como dicen hoy en día, con su media hermana Tamar. Y Amnón era hijo de una de las esposas de David, Tamar era hija de otra esposa. Y a Amnón le gusta Tamar y él desarrolla todo un plan donde básicamente termina violándola, no básicamente, la viola y después la rechaza. Absalón, otro hijo de David, era hermano de Tamar. Y cuando se entera de lo que pasa, le dice a Tamar, tú tranquila, yo me voy a encargar de esto. Cuando David se entera de que su hijo mayor, Amnón, violó a su media hermana Tamar, no hace nada. Deja que las cosas sigan. Y 2 años después, un tiempo después, Absalón mata a Amnón por lo que le había hecho a Tamar. Absalón mismo, tiempo después, David ya era grande, pero no tan grande. Todavía tenía fuerza, todavía tenía su mente, pero Absalón decide proclamarse rey. Y hace lo mismo que vemos que después hace Adonías, se rodea de una comitiva que lo presente como un hombre muy poderoso y además le va diciendo a la gente, si yo fuera rey, yo te resolvería tus problemas. De tal manera que cuando hay un levantamiento donde Absalón se subleva en contra de su padre, el rey David, David sale de Israel, se tiene que ir a esconder a otro país. Y Absalón junta al ejército, nombra a un nuevo capitán del ejército y se va persiguiendo a David. Eventualmente chocan los dos ejércitos, el ejército de Absalón y el de David. Y cuando el ejército de David va saliendo, él ya no va con ellos, él ya estaba grande y sus soldados le dicen, tú quédate acá, nosotros vamos a la batalla. Pero David les dice, por amor a mí, no le hagan daño al joven Absalón. Todavía lo ve como su hijo. Y cuando en la batalla pasan muchas cosas, pero en la batalla Absalón muere, es matado por el capitán del ejército de David. Cuando David se entera de esto, en lugar de alegrarse de que hay peligro, de que él puede regresar a Jerusalén, ser rey sobre Israel, él se duele por la muerte de Absalón.
Y dice, ay, ojalá hubiera muerto yo y no tú. Y está tan triste por Absalón que todo su ejército, toda su gente, en lugar de celebrar la victoria, están en duelo, hasta que el capitán Joab le llama la atención y le dice, tú no puedes liderar a tu gente de esta manera. Y David eventualmente regresa a Jerusalén. Después vemos lo que pasa con su hijo Adonías, que copia el ejemplo de Absalón y quiere levantarse también, no, aunque sin una batalla, pero básicamente quiere agarrar el reino. Y de hecho hay un momento donde él dice, el reino era mío, pero el profeta Natán le hace saber a David lo que está pasando y le recuerda a David que Dios ya había decidido que Salomón, un hijo más joven de David, iba a ser el siguiente rey. De hecho, David le había prometido a Betsabé, la mamá de Salomón, que su hijo iba a ser rey. Lo cual es peor incluso lo que Adonías está haciendo, porque a Adonías no le importa lo que Dios haya decidido. Él se quiere hacer a sí mismo rey. Y entonces David rápidamente nombra como su sucesor a Salomón. Salomón es coronado como rey y Adonías pide que le aseguren que no lo van a matar por todo lo que ha hecho. Más adelante, ya muerto David, ya Salomón como rey, Salomón va a matar a Adonías y Salomón queda como rey sobre Israel. Tampoco le fue muy bien a Salomón. Es otro de esos casos donde empieza bien, termina mal. Pero esa es otra historia. Pero con Salomón se da algo muy distinto a lo que vemos con los otros hijos de David. Nos dice acerca de Adonías, pero nuevamente lo vemos con Absalón, con Amnón, que David no disciplinaba a sus hijos, no les llamaba la atención, no les decía, lo que hiciste está incorrecto, lo que hiciste no va conforme a los mandamientos de Dios. Y acaban, 2 de sus hijos mueren a manos de otro hijo, y uno de ellos muere a manos del capitán de su ejército. Pero hay una gran diferencia cuando David ya está grande en el consejo que él le da a Salomón. Cuando Salomón ya es rey, David está a punto de morir, y vemos en Primera de Reyes capítulo 2 el consejo que David le da a Salomón. Lo voy a leer primero y después lo vamos a ir viendo parte por parte. Primera de Reyes capítulo 2 versículos 1 al 4 dice, y acercándose los días de su muerte, David dio órdenes a su hijo Salomón. Yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Después David le va a dar otras instrucciones respecto a ciertas personas que David anticipa van a ser una amenaza para Salomón. Pero él le dice qué es lo que tiene que hacer. También le da estrategia. Pero notemos qué es lo que David enfatiza a Salomón cuando David está por morir. Dice ahí al principio que acercándose los días de su muerte, David dio órdenes a su hijo Salomón, yo voy por el camino de todos en la tierra. Y lo que le está diciendo es, yo voy al destino que tenemos todos. Vamos a morir. Y algo que tenemos que considerar más frecuentemente como papás es que no vamos a estar siempre para nuestros hijos. La mayoría de nosotros vamos a morir antes que nuestros hijos. Y va a llegar el día en que ya no podamos decirles qué hacer, no podamos darles consejo, no podamos compartir la vida con ellos. Y de hecho debemos darnos cuenta que nuestro papel como padres es prepararlos, equiparlos para ese día en que sean totalmente independientes de nosotros. Que ellos puedan vivir su vida sin necesidad de recurrir a nosotros. Y tenemos que saber eso. Es una relación que en un momento va a llegar a ese punto. David está consciente de esto, sabe que ya no va a poder ayudar a Salomón. Y entonces por eso le da, en mi versión dice, le da órdenes, le da consejo. Y le dice David a Salomón,
sé pues fuerte y sé hombre. No le estaba diciendo que no era hombre, aunque puede tener que ver, muchos piensan que Salomón era muy joven cuando llega a ser rey, menor de 20 años. Y David aquí le está dando instrucciones de tener fortaleza y de ser hombre. Ser hombre no en distinción particular en cuanto a la mujer, pero en cuanto a la responsabilidad que iba a tener como rey. Y le dice David a Salomón, guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Y esta es la parte interesante. Le está diciendo David a Salomón, para que tú seas fuerte y seas hombre, y como dice al final, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, lo que tienes que hacer es guardar los mandatos del Señor tu Dios. Y después lo menciona de diferentes maneras. Creo yo que no son 5 diferentes cosas, 6 diferentes cosas, sino que está enfatizando David la importancia de lo que le está diciendo. Y le dice que no solo guarde los mandatos del Señor Dios, que ande en sus caminos, es otra forma de decirle, que guarde sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios. O sea, le repite una y otra vez, le dice, Dios nos ha dado mandamientos, y le dice, ahí está la ley de Moisés, ahí los puedes conocer. Si tú te comportas de acuerdo a estos mandamientos, entonces vas a prosperar. Para que te vaya bien donde quiera que vayas y en todo lo que hagas, para que se cumpla la vida abundante que Dios tiene para ti, tienes que basarla en los mandamientos de Dios. Y ahí quizá preguntarnos, ¿cuál es la conexión entre esas dos cosas? Porque creo yo que la mayoría de nosotros, cuando pensamos en los mandamientos de Dios, pensamos en que Dios nos ha dado mandamientos, como que tenemos un sentido general de que esos mandamientos son para echarnos a perder la vida, para que no nos divirtamos, para que no tengamos las cosas que queramos o las relaciones que queramos, para no poder involucrarnos en ciertas actividades. Y pensamos que los mandamientos de Dios nada más nos van a oprimir, nos van a dar una vida que no se nos antoja. Y aquí David le está diciendo a Salomón, más bien, si tú quieres vivir la vida abundante que Dios tiene para ti, tienes que conocer sus mandamientos. Si tú conoces sus mandamientos y los entiendes y caminas en ellos, entonces tendrás éxito, tendrás esta vida abundante. Y termina David este pasaje diciendo, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Dios había hecho un pacto con David, y parte de ese pacto era que siempre iba a haber un descendiente de David en el trono de Israel. Y aquí David le está diciendo a Salomón de que si no solo Salomón, sino sus hijos guardan los mandamientos de Dios, entonces se iba a cumplir la palabra que Dios le había dado, el pacto que Dios había hecho con David, de que nunca iba a faltar un descendiente suyo sobre el trono de Israel. Y podría parecer que aquí estamos hablando de algo condicional, donde Dios le dice a David, mira, yo me voy a estar fijando en cómo se portan tus descendientes. Y si se portan bien, entonces yo cumplo mi promesa de que un descendiente tuyo va a estar ahí. Pero si se portan mal, pues ahí a ver cómo les va. Pero no es una relación condicional, sino más bien es causal, de causa. Donde Dios le dice a David, la manera como se va a cumplir esto es que tus hijos conozcan mis mandamientos, conozcan mi ley y vivan conforme a ellos. Entonces, no hay razón por la cual no pueda continuar tu línea de reyes sobre Israel, que por cierto, esa línea se cumple en Jesús, que es el rey del pueblo de Dios. Ahora, empezamos a ver acá con esta situación de David con Salomón la importancia de conocer los mandamientos de Dios y vivir conforme a ellos. Y la manera
como nuestros hijos conocen estos mandamientos, es a través de nosotros los padres. Dios da en sus mandamientos el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Pablo menciona este mandamiento en Efesios 6 y nos recuerda que es el primer mandamiento con una promesa. Porque dice, honra a tu padre y a tu madre. Y la promesa es que si honras a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Ahora, el honrar a nuestros padres es una actitud. Es una actitud de respetarlos, de reconocerlos como autoridad. Y de hecho este mandamiento no habla solamente de honrar a nuestro padre y nuestra madre, sino habla de la actitud que debemos tener hacia cualquier autoridad que tengamos sobre nosotros. Honrar esas autoridades. Y la autoridad última es Dios. Este mandamiento tiene que ver con la actitud que nosotros vamos a tener hacia Dios como Señor. Un Señor que tiene dominio, control sobre nuestra vida y el cual debemos obedecer. Honrar significa confiar. La obediencia que se deriva de esto es porque confiamos en que esa autoridad, sea nuestros padres, sea Dios, quiere lo mejor para nosotros. Y entonces en toda confianza nosotros podemos obedecer. Y por lo tanto le vamos a seguir. Jesús dice, yo soy el buen pastor, mis ovejas conocen mi voz, escuchan mi voz y me siguen. Si nosotros vemos que Jesús nos ama, quiere lo mejor para nosotros, ni siquiera vamos a preguntar si debemos seguir o no. Y asimismo sabemos que Él nos va a dar todo lo necesario para seguirlo, para andar en sus caminos, para cumplir sus mandamientos. El resultado de este honra a los padres, a las autoridades, sobre todo a Dios, es que nos va a ir bien. Vamos a vivir esa vida abundante que Dios tiene para nosotros. Que por cierto, este honrar a tu padre y a tu madre es un resultado tanto de la actitud de los hijos como de la actitud de los padres. Este honor, este respeto se gana. Cuando nosotros como padres les mostramos amor a nuestros hijos, de una manera real, les mostramos que sinceramente nuestro deseo es que ellos tengan una buena vida, una vida abundante. Entonces ellos no van a tener problema en honrarnos. Pero si nos pasa, como dice Pablo, que no debemos frustrar a nuestros hijos, no debemos desesperarlos. Si tenemos esa actitud, no va a haber una respuesta de honor. No, el mandamiento no nos está pidiendo una obediencia ciega, sino una relación donde se honra a la autoridad que reconocemos ha sido dada por Dios sobre nosotros. Y un pasaje muy importante y muy bello para entender este papel de los mandamientos de Dios en nuestra vida es Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6, nuevamente lo voy a leer primero todo y después lo vamos a ir viendo parte por parte, pero Moisés está hablando con el pueblo de Israel cuando está preparándolos para entrar a la tierra prometida y les habla de los mandamientos de Dios. Y comienza con esa proclamación que es la identidad de Israel. Les dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te doy, los mandamientos, estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia ante tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y vemos que conforme Moisés les presenta los mandamientos de Dios al pueblo de Israel, comienza diciéndolos, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Todo comienza con Dios y con un entendimiento, con un conocimiento de quién es Dios.
de darnos cuenta qué significa cuando decimos, el Señor es Dios, mi Dios. Después nos dice que nuestra actitud debe reflejar el amor que tenemos por Él. Y nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Nuestro trato con Dios debe estar basado en el amor, primeramente en entender el amor que recibimos de Él y en responder a Él en amor cuando nos damos cuenta de quién es Él y de lo maravilloso que es ser amado por Él. Y después dice, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y entonces noten ahí la secuencia. Comienza por conocer quién es Dios, por tener una relación de amor con Dios, y es entonces cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. Buscamos conocer sus mandamientos para vivir en ellos, para andar en ellos. No se trata solamente de obedecer por obedecer. Obedecemos porque conocemos a Dios y lo amamos. Y después viene la parte que está dirigida a nosotros como padres. Estos mandamientos, dice, los enseñarás diligentemente a tus hijos. Es nuestro papel como padres el ayudar a nuestros hijos a conocer a Dios, a amar a Dios y a desear obedecer sus mandamientos. Y eso no es solamente que lo hablemos o que los llevemos a una iglesia donde se hable de estas cosas. Porque noten lo que dice después. Dice, hablarás de ellas, de estas palabras, de estos mandamientos, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Toda nuestra vida debe reflejar ese conocimiento de los mandamientos de Dios y ese deseo de andar conforme a esos mandamientos. Nuestros hijos aprenden mucho más desde que son pequeñitos, hasta ese día en que dejan el hogar y hacen su propia vida, de cómo vivimos nosotros nuestra vida, que de lo que decimos. Les podemos decir un montón de versículos bíblicos, tenerlos en cuadros en nuestra casa, ir a la iglesia cada día de la semana, leer la Biblia juntos todo el tiempo, pero si nosotros no vivimos conforme a los mandamientos de Dios, ellos no le van a dar importancia a la palabra de Dios que le deberían dar, porque no ven ninguna conexión entre la palabra de Dios y la vida que vivimos. Y eso es parte de nuestra responsabilidad como padres, modelarle a ellos los beneficios, el gozo de vivir en los mandamientos de Dios. Luego dice, las atarás, nuevamente estamos hablando de las palabras de Dios, como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y ahí quizá conozcas judíos ortodoxos o lo hayas visto en una película, pero hasta hoy en día tienen la costumbre de tomar unas cajitas de madera y con unos cintos de cuero se los amarran aquí en el brazo izquierdo o en la frente, se lo amarran ahí. Y en esas cajitas de madera hay versículos bíblicos, hay pasajes de la Escritura. El pasaje que veíamos al principio, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, ese es uno de los pasajes que ponen esas cajitas. Y la ponen dice el pasaje en tu mano, pero la ponen realmente en su brazo izquierdo, porque dicen que es el que va al corazón. Y cuando dice por insignia entre tus ojos es que los vas a tener acá, y básicamente está hablando de que lo vas a tener en tus manos y en tu mente, en lo que hagas y en lo que pienses. Que la palabra de Dios te llene de tal manera que tus acciones, tus pensamientos, tu cosmovisión, tu manera de considerar a las personas estén afectadas principalmente por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios. Y después dice que las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y aquí está hablando, los postes de tu casa es la entrada principal. Entonces, cuando tú entras a la casa y ves esa escritura, por cierto, nuevamente en los hogares judíos ortodoxos vas a ver también como en la puerta principal tienen ahí también una cajita con el versículo bíblico. Y dice, ahí los vas a tener. Y cuando habla de tus puertas, está hablando de las puertas de la ciudad. Recordemos que en aquel entonces era muy común que las ciudades tuvieran una muralla y hubiera una puerta por la cual tú entrabas a la ciudad.
Pero lo que está diciendo es que tu vida de familia, tu hogar y tu vida de comunidad, tu ciudad, deben estar fundamentadas en la palabra de Dios. Y entonces vemos la importancia que Dios mismo nos está diciendo que tiene el que conozcamos sus mandamientos y andemos en ellos, vivamos conforme a ellos. Y nuevamente, no es nada más porque Dios diga, a ver, quiero ver si de veras me obedecen. Y voy a llevar aquí mi lista de si me obedecen o no. No, es porque Él quiere darnos la vida abundante que Cristo prometió que había venido para darnos. Incluso llegar al punto de la actitud de David, del rey David, en el Salmo 119. El Salmo habla acerca de los mandamientos de Dios. Es el Salmo más largo, de hecho es el capítulo más largo de la Biblia. Y aquí nada más les voy a tocar algunos versículos. Y noten cómo se expresa David hablando de los mandamientos de Dios. En el versículo 127 dice, por tanto, amo tus mandamientos. ¿Alguna vez o cuándo fue la última vez que tú te detuviste y dijiste, los mandamientos de Dios realmente los amo? Creo que la mayoría de nosotros más bien decimos, prefiero no conocer los mandamientos de Dios para que si lo rompo yo pueda decir, no, pues es que no sabía. Porque pensamos, bueno, ya lo dije varias veces, pero aquí David está expresando una actitud donde dice, amo tus mandamientos más que el oro. Y lo refuerza, dice, sí, más que el oro fino. Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas. La palabra de Dios nos da principios que tienen que ver con todo aspecto de la vida humana. Dice, y aborrezco todo camino de mentira, que es ¿qué? Lo que no está en la palabra de Dios. La perspectiva bíblica de la que estamos hablando. Basar nuestra vida en lo que Dios dice o basar nuestra vida en lo que nos dice nuestra cultura, nuestra sociedad. Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz y da entendimiento a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Y aquí estos que son 5 versículos, úsalos para evaluar tu actitud acerca de la palabra de Dios, acerca de los mandamientos de Dios. ¿Amas la palabra de Dios? ¿Anhelas conocer sus mandamientos? ¿Ves sus mandamientos como la luz que ilumina tu camino, que te enseña cómo andar? Que te enseña que lo que te están diciendo allá afuera es mentira y puedes discernir lo que es y rechazarlo. ¿O los ves como algo aburrido y algo que tienes que hacer a la fuerza y que prefieres no saber de ello? Estamos celebrando a los padres y creo que te has dado cuenta por estos pasajes que tomé, que son unos cuantos, de la gran importancia que tiene el que nosotros como padres conozcamos a Dios, a su palabra, al punto que lleguemos a amarlo a Él, a desear seguirlo de todo corazón y a amar sus mandamientos. Y eso debemos pasárselo a nuestros hijos. Esa es la tarea, esa es la responsabilidad que Dios nos da como padres. Y por cierto, puedes pensar, es que ya traté de leer la Biblia y sí veo un montón de cosas, pero no lo entiendo. Para eso está la iglesia, para eso estamos aquí en el puente, queremos ayudarte. Como decimos, nuestro deseo es que conozcas mejor a Dios, para que ames más a Dios y sirvas mejor a Dios, amando y sirviendo a otros, en este caso tus hijos, donde quiera que estés y donde quiera que Dios te lleve. Si tú sientes que esto es algo que no entiendes o que no sabes cómo aplicar, acércate a nosotros, ya te vamos a hablar de cómo contactarnos y nos encantaría ayudarte a conocer los mandamientos de Dios, a conocer a Dios, amarle y seguirle. Te dejo con un versículo que espero que represente tu vida. En la tercera epístola del apóstol Juan, en el versículo 4 dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. El saber que yo le he dado a mis hijos todo lo necesario para que ellos anden en los caminos de Dios, en la verdad. Cuando murió mi papá, él estaba muy enfermo. En cierta ocasión estábamos en su casa. Él estaba sentado en su sillón favorito. Y mis hijos andaban por ahí corriendo, jugando. Y yo le pregunté a mi papá, ¿quieres que los calme? Y él me dijo, no, porque cuando yo veo a mis nietos, me doy cuenta que hice un buen trabajo como padre.
porque él se daba cuenta que había criado a hijos que iban a criar bien a sus hijos, a los nietos de mi papá. Y desde que yo me acuerdo de mi infancia, mi papá siempre habló de Dios con una manera que me honraba, de respeto, me ayudó a conocerle a Él. Y eso es lo que te deseo a ti en el Día del Padre, que tú llegues a ese momento en tu vida, quizá al final, donde veas a tus hijos, a tus nietos, quizá ya grandes, y por cierto, nunca es tarde para empezar, andando en los caminos de Dios, conociendo sus mandamientos, amándole a Él, siguiéndole a Él. Y esta semana, entonces, te dejo lo siguiente. Considera tu perspectiva sobre la palabra de Dios. Quizá toma esos 5 versículos del Salmo 119 y pregúntate si eso es lo que sientes, lo que piensas acerca de sus mandamientos. Y si no, ¿por qué no? Y entonces considera si hay algo que necesite cambiar o mejorar respecto a tu actitud hacia la palabra de Dios. Y vamos a pedirle a Él que sea quien nos lleve en este proceso. Padre Dios, y tú escogiste presentarte a nosotros, Padre, desarrollar esa relación con cada uno de nosotros donde tú eres nuestro Padre, yo soy tu Hijo. Y gran parte de eso es educarme, es ayudarme a crecer, ayudarme a llegar a ser quien tú me creaste para ser, a vivir la vida abundante que Jesucristo prometió. Me has dado tu palabra, me has dado tu Espíritu Santo para guiarme en el conocimiento de tu palabra, para recordarme tu palabra. Nuevamente, para vivir esa vida que te honre a ti y que sea de total gozo para mí. Ayúdame como padre a enseñar esto a mis hijos. Ayuda a aquellos que no son padres todavía a empezar a desarrollarse de tal manera que cuando tengan sus hijos, los lleven también a conocerte a ti. Ayúdanos a conocerte como Padre y a recibir todo lo que tú nos das como bueno, como aquello que necesitamos para vivir la vida, que es la mejor vida que podemos vivir. Para gloria de tu nombre, para honra de nuestro Señor Jesucristo, caminando en el Espíritu Santo. Amén.